Abra su Biblia, ahí en el libro de Marcos. Déjeme checar. Marcos capítulo 14. Vamos a estar leyendo del versículo 32 al 42. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entregue. Amén, pueden tomar su lugar. Como decíamos al principio, hoy, en esta semana, el mundo celebra la muerte de Jesucristo, la resurrección, el camino a la crucifixión. Y hoy en día están las películas de los 10 mandamientos, la crucifixión de Jesús, la cena, la última cena. Y vamos a estar viendo este tema que se llama entrando al Getsemaní. Amén. Todos sabemos lo que significa el Getsemaní. Amén. Que decíamos significa prensa. Es la prensa de los olivos, donde se saca el aceite. Entonces, ahí muchas de sus oraciones fueron oídas de Jesús. Amén. Porque era un lugar que Jesús visitaba muy a menudo para pasar un momento a solas con su Padre. Era donde Jesús a veces iba para estar meditando a solas con su Padre. Un lugar donde él se sentía en paz. Amén. Porque era un lugar rodeado de árboles, llenos de frutos, llenos de estos olivos. Entonces dice, muchas veces Jesús iba ahí y su Padre le respondía. Pero esa noche, dice, esa noche fue ahí y su Padre no le respondió. No recibió respuesta de su Padre. No recibió, como leamos ahorita, respuesta de sus discípulos, de sus amigos, de aquellas personas que estaban cercas a él. En ese momento Jesús estaba solo. Amén. Entonces dice la imagen de Jesús que nos deja su paso por el huerto de Getsemaní antes de llegar a la cruz. Es un contraste con todo lo que habíamos visto que Jesús había vivido anteriormente. Versículos atrás vemos que él se encontraba celebrando la cena con sus discípulos. Amén. Estaba conviviendo con ese círculo de personas en las que él confiaba, de personas con las que él convivía, de personas con las que él había pasado casi sus años de ministerio que él duró en la tierra. Versículos atrás vemos todo lo contrario a lo que vamos a ver lo que estaba pasando en este momento. Porque nosotros solamente nos imaginamos, estaba orando y estaba triste, y es lo que nosotros nos imaginamos. Pero no sabemos lo que en verdad Jesús estaba sufriendo en ese momento. Amén.
Dice, ¿qué es el huerto de Getsemaní? Decíamos que Getsemaní significa prensa de aceite, que es un huerto, dice, de los olivos al pie del monte de los olivos. Y dice que el del huerto de Getsemaní se hace referencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, teniendo un significado histórico y teológico en el tiempo de Jesucristo y en la actualidad. Vamos a ver un poco de historia para que podamos comprender, amén. Antes de entrar al mensaje, dice que la ubicación exacta es difícil de precisar. Indica que el huerto de Getsemaní está en el monte de los olivos. Y dice que el monte de los olivos era un día de reposo a pie de la ciudad. Ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Amén. Eso pasó cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Amén. Y que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que el diccionario bíblico nos dice que el monte de los olivos fue nombrado así porque estaba revestido de olivos. Estaba lleno de olivos. Y dice que estaba sentado a unos 200 pies del nivel del mar, cerca de Jerusalén. Y ofrecía una vista hermosa a toda la ciudad. Era por eso que Jesús pasaba ahí sus momentos a solas con el Padre. Amén. Y ahí se encontraba el valle del Cedrón. No sé si usted recuerda cuando David salió huyendo, cuando Absalón intentaba matarle, dice que él salió huyendo. Y dice que ahí en 2 Samuel 15:30, que subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todos los que acompañaban al rey David iban llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde podían encontrar la paz. Amén. Ese lugar donde ellos se sentían seguros. El rey Salomón también hizo lo mismo, pero hizo todo lo contrario. Dice que construyó ahí altares para dioses de sus esposas. Amén. Dice que el profeta Zacarías, ahí en Zacarías 14:4, dice que el Señor vendría y se pararía sobre el monte de los olivos. Yo se lo voy a leer, dice ahí en Zacarías 14:4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur, hablando del día del Señor, cuando Jesucristo venga ya por segunda vez. Entonces dice, en este lugar Jesús disfrutaba su intimidad con el Padre, porque vemos ahí más adelante que le dice Abba Padre, que todos saben lo que significa Abba Padre, amén, papito lindo, amén. Era un lugar donde Jesús pasaba sus mejores momentos con el Padre, un lugar donde él podía expresar lo que sentía al Padre. Pero también dice, también Judas conocía ese lugar. También aquel discípulo, aquel traidor, conocía el lugar donde Jesús se unía con su Padre, donde Jesús se reunía para tener comunión con el Padre. Dice Juan 18:2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Entonces ya sabemos lo que significa el monte de los olivos. Ya sabemos cuán importante era para Jesús ese lugar. Amén. Y dice que iba con sus discípulos a orar al Padre. Pero dice, pero también el traidor sabía exactamente el lugar donde Jesús iba a estar. Y fíjese, porque ahorita nos vamos, no me quería yo ir por este lado, yo quería hablar de lo que en realidad estaba pasando en el Getsemaní. Pero dice que también el traidor, y ahí me llamó la atención ahí, dice, también el traidor sabía dónde estaba Jesús, orando y teniendo comunión con el Padre. ¿Quién es el traidor de nuestras vidas? El diablo. Y el diablo sabe en dónde usted se reúne para tener comunión con el Padre.
El diablo sabe dónde está y está intentando, como estaba haciéndolo Judas, planeando cómo entregarle a Jesús para que fuera crucificado. Es lo mismo que hace el diablo. Está buscando cómo entregarle para que usted muera espiritualmente. Amén. Dice la palabra de Dios, nos muestra que Judas Iscariote era uno de los discípulos escogidos de Jesús y fue llamado apóstol. También, búscame Mateo 10, del 2 al 4, ahí se nos nombran los 12 discípulos y también se llama que dice, y fueron llamados apóstoles. Mateo 10, del 2 al 4. Son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dice los nombres de los 12 apóstoles. Amén. Judas, el Iscariote, era un hombre de confianza para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía este hombre? Dice que él era el encargado de administrar la bolsa de dinero de las ofrendas. Amén. Ahí en Juan 13:29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Judas era el encargado de las ofrendas. Amén. Y dice que él se sentaba en la mesa del Señor y comía con el Señor Jesucristo. Él participaba de los milagros del Señor Jesucristo. Él estaba en cada una de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Era un hombre de confianza para el Señor Jesucristo. Era su amigo. Amén. Pero dice Mateo 26:23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En Juan 13:26 dice, respondiendo a Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén. En el libro de los Salmos encontramos una profecía de lo que iba a traicionar al Señor Jesús, era alguien de confianza. Amén. Entonces podemos decir que Judas Iscariote fue una persona muy cercana a Jesús, una persona que estaba siempre con Jesús, que caminaba con Jesús, que vio todos sus milagros, pero aún así traicionó a Jesús, aún así le vendió, aún así lo entregó a la muerte. ¿Qué reflexión podemos tomar de esto? En la vida de Judas podemos reconocer, dice, que no basta solamente con llamarnos cristianos, que no basta solamente con venir a la iglesia, que no basta solamente con ser parte de un ministerio o de una iglesia. Amén. Porque aún Judas dice que lo traicionó. Dice, no es suficiente ser amigo de un pastor o tener amigos cristianos. No basta con ser servidor de una iglesia para ser verdaderamente un hijo de Dios. Porque Judas estaba con Jesús, mas no creía en Jesús. Porque si hubiera creído en Jesús, no lo hubiera traicionado. Amén. Mucho pueblo de Dios está dentro del pueblo de Dios, pero no todos le creen a Jesús. No todos creen que Jesús va a venir. No todos creen que Jesús va a venir a juzgar. No todos creen que Jesús va a condenar el pecado. Porque si le creyéramos, estuviéramos aquí. Amén. Si le creyéramos, no se nos haría fácil faltar. Si le creyéramos, no se nos haría fácil dejar de tener comunión con Dios. No nada más es decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia. Dice que Jesús necesita verdaderos adoradores, aquellos que le crean. Dice ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Amén. Sigue diciendo, en aquel día todos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. O yo iba a la iglesia desde pequeño.
¿Y qué le va a decir Jesús? Nunca te conocí, apártate de mí. Entonces, ¿por qué fue a ese lugar? ¿Por qué Jesús seleccionó el huerto de Getsemaní, un lugar apacible, para tener una terrible agonía? No fue una simple oración. Dice que él estaba agonizando, que le faltaban las fuerzas. Amén. Dice ahí en Lucas, nos dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y según la ciencia, según los médicos, dicen que era una agonía terrible. No era un dolor físico, era un dolor en el alma. Amén. Dice que a pesar en esto, al pensar en esto, decimos que si en el huerto del Edén, por la complacencia de Adán, dice, vino la ruina a la humanidad, en la agonía del huerto de Getsemaní, por la obediencia de Jesús, el segundo Adán, vino la salvación al mundo. Amén. En el huerto del Edén, en el jardín del Edén, se hizo el pecado que trajo condenación al mundo. Pero en el huerto de Getsemaní, ese pecado fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, la hermosura del Edén fue marchitada por la aparición del pecado. Y fue tan grande su efecto que ahora, en otro huerto, en el huerto de Getsemaní, en el torrente del Cedrón, dice, ahora Cristo enfrenta su real naturaleza. ¿Qué nos revelan aquellas grandes gotas de sangre que salieron de su sudor? Que salieron después cuando le pusieron su corona de espinas. ¿Qué nos revelan? Cuando le dieron sus látigos, cuando le rasgaron su espalda. Y eso fue hecho por amor a usted y a mí. Amén. Sufrir algo que no merecía. Sufrir por alguien que no lo merecía. ¿Cuántos merecíamos que Él sufriera así por cada uno de nosotros? Como para que se nos haga fácil decir, no, hoy no voy al culto. O no, es que la Biblia sí dice, pero yo lo voy a hacer así. Como que para que se nos haga fácil tirar todo muy fácilmente a la basura y no valorar todo lo que el proceso que sufrió Jesucristo. Porque no fue a partir de la crucifixión, no fue a partir de que estaba siendo torturado. Todo empezó aquí en el huerto de Getsemaní. Amén. Dice, un hombre sin angustia previa. Nunca antes había vivido eso Jesús. Y así que, dice, era un hombre manso, el cual hubo ni habrá en la tierra. Era un hombre fuerte, sano, vigoroso. Dice que tenía 33 años. Estaba en la flor de la vida. Dice que ¿cuál era la causa entonces de que Jesús sufriera una agonía? Dice el canto, sufrió agonía el Señor del universo. ¿Por qué había llegado a esa condición su alma? ¿Por qué dice que estaba agonizando? ¿Qué es lo que le estaba afectando a Jesús en ese momento? Si Él ya había acabado con Satanás. Él ya había triunfado sobre Satanás. Dice, el hombre que venció a Satanás y a los demonios, ahora estaba postrado en total agonía. Dice, sus oraciones jamás fueron como aquella. La oración que había hecho antes nunca podrán compararse con la oración más conmovedora. Dice que la oración del Getsemaní es la oración más conmovedora del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fíjense qué tanto estaba sufriendo el Señor Jesucristo que dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Getsemaní, prensa de aceite. No eran los olivos el fruto final que buscaban los productores de los olivos. ¿Qué era lo que buscaban los productores?
El verdadero tesoro era el aceite. Eso era lo que buscaban los productores, el aceite de los olivos. No buscaban el fruto. Y hoy en día es el mejor aceite, ¿no? El aceite de oliva. Es el mejor aceite que usted pueda consumir. Entonces dice, fíjese, las olivas son primero molidas y trituradas para ser puestas después en la prensa. Y ahí, dice, los diferentes frutos pierden su individualidad porque todos se convierten en una sola masa. Todos se juntan en la prensa. Y dice que son exprimidos hasta sacar el aceite. Son los unos con los otros compactados, aplanados hasta sacar el aceite. Amén. Dice que ese aceite es entonces recogido. Y solo entonces se puede decir que el fruto ha dado su más preciado tesoro. Y Jesús estaba siendo triturado en el monte de los olivos. Jesús estaba siendo quebrantado. Jesús estaba siendo, dice que su humanidad estaba siendo quebrantada. Ahí no era el Rey de Reyes, ahí no era Dios, ahí era un hombre, como usted y como yo. Amén. Dice Jesús, vemos en Getsemaní que es justamente ese Jesús que está pasando por la prensa y el molino. Y su humanidad estaba siendo quebrantada. ¿Por qué? Porque él veía lo que iba a suceder más adelante. Él veía que Judas lo iba a entregar. Él veía que lo iban a torturar. Él veía que lo iban a crucificar y sin tener la culpa. Amén. Y las fuerzas le faltaban, dice. Dice, el lugar que tantas veces estaba rodeado de una absoluta quietud y silencio, de repente se convirtió en un lugar de tormento. Un dolor que vino del cielo, dice. El asunto más incomprensible fue aquella fatídica noche, fue que la angustia por la que Jesús atravesó fue permitida por su propio Padre. Amén. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y le preguntamos a Dios, ¿pero por qué? Pero a veces Dios permite. ¿Para qué? Para que Dios permite que pasemos por la trituradora, que pasemos por esa prensa, para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Jesús pudo haber dicho, Señor, yo no soy culpable, que paguen cada uno de ellos por sus pecados. Lo pudo haber hecho. Y Dios se lo hubiera otorgado. Amén, porque no había pecado en Jesús. Entonces dice, si no había entendido la profecía de Isaías 53 que dice, Dios quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, lo podemos entender ahora. Amén, porque todo eso se cumplió cuando Jehová dice, cargó el pecado de nosotros sobre él. Desde ese momento Jesús comenzó a ver su naturaleza, amén, y el horror del pecado. Dios no veía el pecado, pero Jesús sí lo estaba viendo. Jesús estaba sintiendo ese dolor en ese momento. ¿A usted le duele pecar? Porque a Jesús sí le dolió el pecado que usted y yo hicimos. Para que nosotros se nos haga fácil pecar. Entonces dice, desde ese momento él empieza a ver venir la traición de Judas, a quien tanto había amado, a quien tanto había aconsejado, aquel que consideraba su amigo. Veía ver al grupo de hombres armados venir con lanzas, con espadas, para prenderle y llevarlo ante el concilio. Pero sobre todo dice que veía ver a sus mejores amigos dormir cuando él se encontraba angustiado. Todo eso estaba pasando en el Getsemaní. Jesús angustiado con el dolor del pecado sobre él. Y lo único que le pidió a sus discípulos era que oraran por él, con él 1 hora. Y dice que él sube al monte de los olivos con esa angustia que él sentía ya sin fuerzas. Y cuando baja,
¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. No estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Amén. La salvación de muchos estaba en camino y los discípulos estaban durmiendo. Estaban dormidos. Y es aquí donde se va a trancar el serrucho. Ay, dígale, En Marcos, dice ahí en lo que estábamos leyendo, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Fíjese, eran sus hombros de confianza, y les expresó lo que él sentía. Les estaba diciendo, mi alma, estoy muy triste, y estoy angustiado, hasta la muerte, ayúdenme a orar. Yo voy a subir, pero ustedes quédense a orar aquí conmigo. Ellos nunca habían oído hablar así a su maestro. Amén. Al contrario, Jesús era el que venía y los consolaba. Jesús era el que venía y les daba la salida. Nunca habían oído no quejarse, sino decirles, estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte. Dice, ellos nunca habían oír a esto a su maestro. Y en aquella noche ninguno de ellos escuchó aquellas oraciones porque estaban, dice en otra versión, profundamente dormidos. Dígale de su lado, no se duermas, Jesús te necesita despierto. Dice en el 35, Jesús se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Mucho pueblo de Dios se conforman con solo tener una relación superficial con nuestro Señor Jesucristo. Otros quieren compartir los momentos más santos con Él. Amén. Porque aquí no le dijo a todos los discípulos, le dijo a ciertos discípulos. Aquellos que querían pasar los momentos más importantes con Jesús. Estaba Pedro, estaba Juan. Amén. Y esa noche en que Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, vemos que la gente reaccionó de diferentes formas. Sus discípulos. Había algunos indiferentes a Jesús que ni siquiera se dieron cuenta de que Él estaba en el jardín. Luego estaba Judas, que en lugar de estar con Jesús, estaba tramando cómo irle a apresar. Y luego estaban Pedro, Juan, Jacobo, pero estaban distraídos porque tenían sueño. Amén. Jesús hablándoles de la urgencia de la hora. Jesús diciéndoles, es hora de que el Hijo de Dios sea entregado. Jesús tratándoles de decir que Él ya iba a morir. Pero ellos no comprendieron por qué. Porque estaban dormidos. Amén. Es como ahora que nos dicen, Cristo viene pronto. Prepárate porque Cristo viene pronto. Ora y vela porque Cristo viene pronto. Ten comunión con Dios porque Cristo viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo? Dormidos. Hoy es día de culto. Ay, no, es que tengo mucho sueño. Llegué bien cansado del trabajo y tengo mucho sueño. Y Jesús nos necesita aquí porque Él nos quiere dar palabra. Pero ¿qué preferimos hacer? Dormir. Y el único tiempo que pasamos aquí, ¿qué preferimos hacer? Dormir en lugar de escuchar la palabra de Dios. El predicador o el que esté aquí diciéndole Cristo viene pronto. Es necesario que nos santifiquemos. Es necesario que empecemos a tener comunión con Dios porque la hora se acerca. Es lo que Jesús les estaba diciendo, la hora se acerca. Oren conmigo una hora.
Es necesario que entren en oración para que no caigan en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? Estaban dormidos. Les pudo más el sueño que lo que estaba pasando Jesús ahí por ellos y por nosotros. Amén. Prefirieron la cama cuando Jesús estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Cuando Jesús iba a ser entregado por nosotros. Cuando Jesús iba a ser torturado por nosotros. Amén. Dice, en el gran momento de intercesión en la historia de la humanidad, no hubo nadie con Jesús. Jesús se quedó solo, sin amigos y sin el Padre. Dios le había dado la espalda, porque Él ya estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Y a través de la historia Dios ha buscado a aquellos que estuvieran dispuestos a entregarse a Él y a su deseo de redimir al mundo. Y a veces Dios nos ha asombrado, amén, de que no hubiera nadie dispuesto para ir con Él. Dice en Isaías 63:5, miré y no había quien me ayudara. Me sorprendió no contar con ningún apoyo, pero fue mi brazo el que me dio la victoria. Qué triste, porque dice miré y me sorprendí que no contaba con el apoyo de nadie. Pero fue mi brazo el que me dio la victoria. Y otra vez nos recuerda lo que decimos siempre. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios nos está diciendo predicación tras predicación, prepárate. Cristo viene pronto. Señales están viendo de que la iglesia pronto va a ser redimida. Y necesitamos estar en vela y en oración para oír el sonido de la trompeta. Pero si no tenemos comunión con Dios, ¿usted cree que va a escuchar el sonido de la trompeta? Ahorita estamos en alerta y nos están mandando las alertas, como el semáforo, ¿verdad? Que está en amarillo, porque pronto se va a poner en rojo. Amén. Nos está diciendo detente y ponte a meditar cómo estás llevando tu vida. Dice en Isaías, paraos en los caminos. Amén. Y preguntar por las sendas antiguas. Entonces dice, Dios está llamando para que cultives una vida de oración más profunda con Él. ¿Cuántos están dispuestos a llevar una vida de oración con Jesús? Era lo que Jesús les estaba pidiendo. Oren. Oren para que no entren en tentación. Oren para que no se queden dormidos. Porque la hora se acerca. La hora de redimir a mi pueblo se acerca. Y si estamos dormidos nos vamos a quedar. Léame ahí el 38. De ahí de Marcos. Va. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo podemos vencer a la carne? Orando con el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice que les dejó el Espíritu Santo, que es el que los iba a ayudar, a guiarlos, a consolarlos, a darles esas fuerzas que necesitamos. Porque nos decían el domingo, nosotros por sí solos no podemos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos da las armas para poder vencer. Amén. Entonces hay momentos en que el sueño debe ser negado, aun cuando usted esté cansado, aun cuando no tenga fuerzas, porque si se queda dormido podría ser desastroso para usted. Si se queda dormido puede morir espiritualmente. Si se queda en casa puede morir. Por eso dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No es porque el pastor los quiera tener a fuerzas aquí, la Biblia lo dice.
Otro capítulo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es porque el pastor los quiera tener aquí, lo dice la Biblia. Amén. Entonces dice, cuando el Señor te manda a que te mantengas despierto y orando, es crucial que obedezcamos. Porque si el Señor nos está diciendo es necesario que estén alertas, orando y velando, es porque Cristo viene pronto. Amén. En ese momento los discípulos no entendieron que Jesús les iba a ser quitado de la tierra y se quedaron dormidos. Y después andaban llorando. Pedro lo negó por no orar. Lo negó 3 veces por no orar. Judas, ¿qué hizo? Fue y se quitó la vida. Y Jesús lo pudo haber perdonado. Si se arrepentía, Jesús lo pudo haber perdonado. Pero ¿qué hizo? Nunca conoció a Jesús. A pesar de que estaba con él, no conocía a Jesús. No sabía que Jesús era un Dios de perdón, que Jesús lo perdonaba. Eso es lo que estaba haciendo en el Getsemaní, perdonando cada uno de nuestros pecados, pagando por cada uno de nuestros pecados. Entonces dice, aquel Jesús que oraba en el jardín de Getsemaní, él sabía que el pináculo de su ministerio se estaba acercando rápidamente. Y él estaba muy consciente de que el ejército del infierno estaba con todas sus fuerzas tratando de destruirlo. En ese momento el diablo y todos sus achichincles estaban a todo lo que daban. Y los discípulos durmiendo. ¿Cuántos estamos dormidos? Le voy a decir como le dijeron el domingo, denle un codazo al que está ahí a su lado para que se despierte. Dile, despiértate porque Cristo viene pronto. Amén. Dice, si hubo alguna vez un momento crítico para que sus íntimos amigos lo apoyaran en oración, era ese momento. Jesús les había dicho que estaba angustiado, que estaba triste, que estaba sin fuerzas, que ya estaba cerca de la muerte. Y ese era el momento en que necesitaba el apoyo de sus discípulos, de sus amigos. ¿Pero qué los encontró? Durmiendo. Dice, sin embargo, Jesús los encontró durmiendo y no había excusa. Se habían quedado dormidos. En el momento más decisivo para la humanidad, los discípulos se quedaron dormidos. No una, no 2, 3 veces. Ustedes, vamos a imaginarnos. ¿No creen que cómo vieron la cara de Jesús cuando baja la primera vez? ¿No creen que lo hubieran visto angustiado, triste, desconsolado? Y les da todavía una oportunidad de decir, voy a subir otra vez, quédense de aquí y oren conmigo. Y vuelve a regresar, y qué triste para Jesús encontrarlos dormidos. Jesús sí sabía por qué estaba muriendo. Estaba muriendo por esos discípulos que en lugar de apoyarlo, estaban dormidos. Estaba muriendo por aquel que en lugar de estar ahí con él, estaba tramando venir a apresarle. Estaba muriendo por aquel que sabía que lo iba a negar. Estaba muriendo por aquellos que cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿cuántos discípulos de él estaban ahí? Juan, Pedro no. Estaba Juan, que fue cuando le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Solo uno, ¿de cuántos? Un discípulo de 12. Entonces dice, sin embargo Jesús los encuentra durmiendo. Y Jesús te pide que te unas a Él en lo que estás haciendo.
Jesús nos pide que nos mantengamos despiertos, que nos mantengamos alertas. Amén. Porque ahí en el Getsemaní dice que Él fue quebrantado. Su humanidad fue quebrantada. Sus fuerzas se acabaron. Estaba sufriendo por usted y por mí. Estaba agonizando por usted y por mí. Amén. Como para que no se mereciera una hora de oración. Como para que no se merezca hoy en día 2 horas de estar atentos escuchando la palabra de Dios. Para que no se merezca hoy en día 1 hora de estarle alabando y otra hora de estar escuchando su palabra. Para que no se merezca 1 hora en las noches de tener comunión con Él. Para que se nos haga más fácil decir, no, hoy no voy al culto. Amén. ¿Ustedes creen que es justo? ¿Ustedes morirían por una persona así? ¿Ustedes darían su vida por una persona así? No tenemos excusa, amén. Dice, inexcusable eres tú, quien quiera que seas, porque no tienes excusa. Entonces dice, tú tendrás que dejar la comodidad de tu cama o de tu casa. A lo mejor tienes que sacrificar tu seguridad para estar donde Jesús está. A lo mejor tienes que sacrificar tiempo, dinero, para estar donde Jesús está. ¿Y dónde está Jesús? En nuestro corazón. Y aquí también, los martes, los jueves y los domingos. Entendemos a aquellos que trabajan en turnos, pero aquellos que pudiendo estar aquí y no están porque prefieren quedarse dormidos, esta palabra, medítela en su casa. No le voy a decir que es para usted, simplemente medítela, analícese, examínese, y si está mal, pídale perdón a Dios. Porque decíamos que Jesús necesita hijos agradecidos, porque no fue una simple muerte, no fue una simple oración. ¿O cuántos de ustedes hubieran dicho, yo doy mi vida por Él? A mí, pónganme la corona de espinas. A mí quebrántenme en todos los huesos. A mí desgárrenme en la carne. Pero Él sí lo hizo. Aun cuando nadie daba la vida por cada uno de nosotros, Jesús dijo, yo pago por cada uno de ellos. Y dice, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que Dios nos quiere decir? Vamos a tener que pasar por esa prensa. Vamos a tener que ser quebrantados. Porque después de ahí, después de eso, Jesús es crucificado. ¿Pero qué pasa ahí? Dice que después asciende al cielo, a sentarse a la diestra de Dios Padre. Y nosotros vamos a tener que pasar por esa prensa para poder llegar y sentarnos a la diestra de Dios Padre, a reinar juntamente con Jesucristo. Amén. Y es ahí cuando vamos a entender lo que Jesús sufrió en esa prensa. Es ahí donde vamos a entender lo que Jesús sintió en el Monte de los Olivos. Es ahí cuando vamos a entender lo que Jesús sufrió cuando estaba siendo golpeado por cada uno de nosotros. Es ahí donde vamos a entender, perdóname, Señor. Perdóname porque pudiendo estar en tu casa, no lo hice. Perdóname porque cuando tú me despertabas a las 3, 4 de la mañana, en lugar de levantarme a orar, mejor me tapaba la cabeza con la cobija y me dormía otra vez. Amén. Dios necesita que nos sacrifiquemos. Dice que seamos sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Y ya hasta ahí le voy a dejar. Ya santo. Amén. No es un, como dicen, es un consejo. El que lo quiera tomar, lo toma, y el que no, no. En aquel día, ahí nos vemos. Amén.
En aquel día, cada quien vamos a dar cuentas. Amén. La palabra se da y nosotros sabemos si tomamos el consejo o no lo tomamos. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos dices, Señor, que es necesario que estemos orando. Hoy nos pides, Padre, tiempo para que oremos contigo, Señor. Padre, hoy nos pides tiempo para que platiquemos contigo, Señor, para que te digamos lo que sintamos, Padre, así como tú lo hiciste en el monte de los olivos, Señor. Padre, porque tú dices, estoy muy pronto por ir por mi iglesia. Y es necesario que yo los encuentre orando y velando en todo tiempo, para que estén preparados para ese día que yo llame a mi iglesia, Señor. Padre, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto y vienes por una iglesia, Señor. Por una iglesia que esté llena de tu Espíritu Santo. Por una iglesia llena de oración. Por una iglesia llena, Señor, de obediencia, Señor. Por una iglesia que esté sin mancha y sin arrugas, Señor. Padre, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Que seas tú en cada uno de ellos, Padre. Que tú obres en cada uno de sus corazones. Que tú quebrantes y transformes, Padre, si es necesario, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.